que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. Somos el curso de 10º A y el día de hoy vamos a socializar el tema de operaciones con conjuntos. Unión o reunión de conjuntos es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá todos los elementos que queramos unir, pero sin que se repitan. Es decir, dado un conjunto A y un conjunto B, la unión de los conjuntos A y B será otro conjunto formado por todos los elementos de A con todos los elementos de B sin repetir ningún elemento. El símbolo que se usa para indicar la operación de la unión es el siguiente. Aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto de A y el conjunto de B. Vamos a hallar la unión de ambos conjuntos y para eso vamos a graficar el diagrama de Venn. Ustedes estarán preguntando, ¿cuál es la unión? La unión son todos los elementos que lo conforman el conjunto de A y el conjunto de B. En este caso, todos los números que pertenecen al conjunto de A es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y todos los números que pertenecen al conjunto de B sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El pintado es la unión de ambos conjuntos, o sea del conjunto A y del conjunto B. Todos estos números que están encerrados se los denomina o también se lo llama como unión. El resultado se le expresa como conjunto de A unido con el conjunto de B, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Intersección de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto solo con los elementos comunes involucrados en la operación, es decir, dos conjuntos, A y el conjunto B. La intersección de estos dos conjuntos del A y B está formado por los elementos del A y los elementos del B que sean comunes. Y los no comunes de estos dos conjuntos A y B serán excluidos. El signo que representa esta operación es el siguiente. Aquí les voy a demostrar un pequeño ejemplo sobre la intersección. Los conjuntos que yo tomé fueron A y D. En el conjunto A está el menos 1, 3, 4, 7 y 8. En el conjunto D está el menos 3, menos 2, 3, 6, 8 y 9. Acá colocamos, vemos lo que se repiten, que en este caso vemos en el cual se repiten los dos conjuntos. El menos 1 no se repite en el conjunto D, por lo cual no lo ponemos. El 3 vemos que se repite en el conjunto D y vemos que sí se repite. Aquí está. Vemos el 4 se repite, no está. El 7 tampoco y el 8 sí está. Entonces lo que ponemos es A intersectada con el conjunto D, ponemos el 3 y el 8. Mi forma gráfica fue hacerlo en un rectángulo. Acá coloqué el conjunto A y acá el conjunto D. La intersección son los elementos que van en la parte de acá de la gráfica, porque son los que pertenecen a la vez a los dos conjuntos. Acá ponemos los que no se repetían y acá también. Lo que podemos hacer acá para representarlos también es colocando unas rayitas, como estamos observando, para representarlos de manera de la intersección, o lo podemos pintar. Cualquier elección nuestra está bien. Y así quedaría la intersección. La diferencia de conjunto es la operación que nos permite formar un conjunto, en donde de dos conjuntos el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero pero no al segundo. Es decir, dado dos conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos que no pertenezcan a B. El símbolo que se usa para esta operación es el mismo que se usa para la resta o sustracción, que es el siguiente. Voy a explicar un ejercicio sobre operaciones con conjuntos de diferencia. Planteando el siguiente ejercicio,
dado los conjuntos A con sus elementos y B con sus elementos, procedemos a plantear los diagramas de cada conjunto. Diagrama de A y diagrama de B. Ahora, vamos a observar cada conjunto con sus elementos. Vamos a observar los números que se repiten en cada conjunto. Empezamos con el conjunto de A. Observamos que el número 1 no se repite en el conjunto de B. Esto quiere decir que solo va a pertenecer al conjunto de A. Continuamos con el número 2. Vemos que el número 2 se repite en B. Esto quiere decir que va a compartir igualdad con A y con B. Continuamos con el número 4. Vemos que el número 4 no se repite en el conjunto de B. Esto quiere decir que solo va a pertenecer al conjunto de A. Continuamos con el número 5. Vemos que el número 5 se repite en el conjunto de B. Esto quiere decir que va a compartir igualdad con A y con B mismo. Continuamos con el conjunto de B. Los elementos del conjunto de B son 2, 3, 5 y 6. 2 que ya lo ubicamos y 5 que también lo ubicamos que comparten igualdad con A. Nos queda 3 y 6 que no se repiten en A. Esto quiere decir que van a pertenecer solo al conjunto de B. Tenemos el 3 y tenemos el 6. Continuamos con el procedimiento. Diferencia A menos B. A menos B. Para resolver una diferencia de A menos B, como nos dice la teoría, los elementos que pertenecen al conjunto de A más no al conjunto de B. Más fácil los que no se repiten entre ambos conjuntos, pero tomando en cuenta siempre el primer conjunto, el que está antes del signo de negación, que es el conjunto de A. Entonces, observamos que A y que B tienen como elementos A, 1, 2, 4, 5 y B, 2, 3, 5, 6. ¿Cuáles son los elementos que no se repiten en B? Los elementos que no se repiten en B son 1 y 4. Podemos observar que 2 y 5 sí se repiten en B. Entonces, los elementos de A menos B serían 1 y 4. El pintado para este tipo de diferencia y de ejercicios siempre se pinta la parte que va antes del signo de negación, los elementos que no se repiten, que en este caso son 1 y 4. O sea, tenemos que pintar este circulito menos la parte de aquí, de 2 y 5, porque esto ya llega a pertenecer a B. Siempre tenemos que fijarnos en los elementos de aquí. En lo que tenemos aquí, eso se pinta. Continuamos con el siguiente ejercicio. B menos A. Aquí es lo mismo. Los elementos de B que no pertenecen a A. Entonces, vemos en B y en A los que no se repiten de B en A. Los que no se repiten de B y A podemos observar que son 3 y 6. 3 y 6 no se repiten en A. Esto quiere decir que los elementos de B menos A van a ser 3 y 6. ¿Por qué? Porque no se repiten en el conjunto de A. Entonces, el pintado aquí es lo mismo. Al revés, como hicimos anteriormente, se va a pintar lo de aquí, B, todo esto de aquí, menos la parte de aquí y menos la parte de acá. Para que se dé a entender de que el conjunto y los elementos son 3 y 6. Diferencia simétrica de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto, en donde de dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes a ambos conjuntos. Es decir, dado dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica estará formada por todos los elementos no comunes a ambos conjuntos A y B. El símbolo que se utiliza para indicar la operación es el siguiente. Ejercicio de diferencia simétrica. Para este ejemplo se va a necesitar dos conjuntos. El conjunto A conformado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 13. Y el conjunto B conformado por los números 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este problema se lo puede expresar de la forma A, diferencia simétrica B.
Antes de comenzar a resolver este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta qué es la diferencia simétrica. En pocas palabras, la diferencia simétrica son todos los números excepto los que se repiten. Para comenzar a resolver este ejercicio, primero tenemos que reconocer qué números se repiten. En este ejemplo, los números que se repiten son el 1, el 4, el 8, el 10 y el 13. La respuesta va a estar en medio de corchetes y van a ser todos los números que no se repiten en orden. En este caso, nuestra respuesta sería 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 14. Vamos a representar gráficamente este problema. Para representarlo gráficamente este problema, primero vamos a tener que comenzar a hacer dos círculos. Vamos a hacer dos círculos unidos, ya que este problema tiene números que se repiten. Si este problema no tuviera números que se repitieran, los círculos tienen que ser separados. El primer círculo va a pertenecer al conjunto A, mientras que el segundo círculo va a pertenecer al conjunto B. En el primer círculo vamos a poner todos los números del conjunto A, excepto los que se repiten. Mientras que en el segundo círculo vamos a poner todos los números del conjunto B, excepto los que se repiten. Los números que se repiten vamos a ubicarlos en la unión de estos círculos. El pintado de este problema es muy simple. Tenemos que pintar el círculo A, el círculo B, pero no vamos a pintar la unión. Complemento de un conjunto. Es la operación que nos permite formar un conjunto con todos los elementos del conjunto de referencia o universal que no está en el conjunto. Es decir, un conjunto A que está incluido en el conjunto universal U, entonces el conjunto complemento A es el conjunto no formado por los elementos del conjunto universal, pero sin considerar a los elementos que permanezcan al conjunto A. En esta operación, el complemento de un conjunto se denota con un apóstrofe sobre el conjunto en el que se opera. Algo como esto, A apóstrofe, en donde el conjunto A es el conjunto del cual hace referencia a la operación del complemento. Y esta es la simbología del complemento de un conjunto. Sean conjuntos de A, de B y universal. De A tenemos 1,2,3, de B tenemos 3,4, de universal tenemos 3,2, 3,4,5. Aquí nos pide que calculemos A unión B con su complemento, A intersección B con su complemento, A menos B con su complemento. Aquí tenemos la respuesta de cada uno y vamos a ver cómo se resuelve. Aquí tenemos de la unión B que tenemos A 1,2,3, de B tenemos 3,4, A unión B tenemos 1,2,3,4, de universal tenemos 1,2,3,4,5 y el resultado nos da 5. Nos pide que calculemos el universal A con unión B con cada uno con su complemento. Para resolver el ejercicio de A unión B tenemos que ver qué número se repite en ambos términos. Aquí vemos que se repite el 3 y solo tenemos que poner en el resultado una sola vez. Tenemos 1,2,3,4. Aquí en la universal tachamos los cuatro primeros números y el resultado que nos queda es el 5. Comenzamos a graficar. Y es todo lo que aquí pintamos, que es el 5. Aquí tenemos el ejercicio de A intersección B. Para sacar la respuesta que nos dio aquí 3, solo tenemos que poner el número que se repite en ambos conjuntos, que es el B. Aquí en el universal tachamos el 3, que nos queda 1,2,4,5. Aquí tenemos el gráfico del universal. Siempre en cada uno de los ejercicios tenemos que ir la U, que significa el universal. Bueno, aquí tenemos el de negación, que para lo de aquí son los conjuntos que tiene A, pero no contiene B, que es el 1 y el 2. 3 sin contiene, pero no se lo pone aquí el 4. En estos dos, en el universal tachamos el 1 y el 2 y la respuesta que nos queda es 3, 4,5. Aquí tenemos el gráfico.